que bendecidos, hoy te enseñaremos a cómo accesar a nuestro canal CTN Internacional en YouTube, donde podrás sintonizarnos on demand desde su televisor y todos sus dispositivos móviles. Todo comienza aquí. Oprime el icono de YouTube y podrás ingresar a la aplicación para comenzar a navegar en ella. Oprime el botón del buscador y podrás encontrar lo que deseas explorar en la aplicación. Escribe la palabra CTNI para que nos puedas encontrar con más facilidad. Ya que estás en nuestra página, oprime el apartado de suscribirse para que puedas tener acceso a todo nuestro contenido de manera gratuita. Oprime el icono de la campana para que te puedas enterar de cada contenido nuevo que subimos en nuestro canal. Para navegar en nuestra página es muy sencillo. Disfruta de todos nuestros cultos en vivo, oprimiendo el apartado nombrado Live o En Vivo, y encontrarás todos nuestros servicios sin editar. En el apartado de videos encontrarás nuestro contenido más reciente en nuestro canal. Para acceder y disfrutar de nuestro contenido en el canal CTNI, oprime el apartado de Playlist y encontrarás distintas selecciones con los nombres de todos los programas. De esta manera podrás accesar al programa de su mayor interés y disfrutarlo. Será una gran bendición que seas parte de la familia de CTN Internacional. Agradecemos al Padre por tenerte entre nosotros. Te recordamos que puedes sintonizarnos on demand a través de su televisor y en todos sus dispositivos móviles. Te bendecimos. Cinco razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes. Miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración. Viernes generación antorchas, 7 p.m. Domingo 10 de la mañana. Trae aquí el cielo. El cielo está aquí. Su presencia es palpable. Yo la puedo sentir. Adore la presencia del Señor. Saca unos segundos y en tus propias palabras exáltale. Disfruta el momento que tienes. Es un privilegio poder adorarle en libertad. Saca unos segundos más.
Sí, 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 en tus propias palabras, vamos. El cielo aquí está, el cielo aquí está, el cielo aquí está. Te adoramos, Señor. Cierra tus ojitos y envuélvete en esa presencia hermosa. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Ahí donde estás, comienza a tener amores con Él. Que como lluvia tu presencia caiga en mí. Díselo a Él. Que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia. Santo Dios, Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia, en tu presencia. Que como lluvia tu presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Santo Dios, no puedo explicar lo que hay dentro de mí. Mi corazón en ti ha descansado, en tu presencia,
presencia caiga en mí, que con cada respiro yo te pueda sentir, que como lluvia tu presencia caiga en mí, donde vaya, Señor, que como lluvia tu amor caiga en mí. Caiga en mí. Caiga en mí. Aleluya. Vamos, ese aplauso fuerte para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Padre, recibe la gloria. Vamos, alguien adora al Señor en estos segundos. Padre, recibe la honra. Recibe nuestra adoración en esta hora, Dios. Recibe, Señor, nuestras manos levantadas hacia ti, entendiendo que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Señor. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, gloria a Dios, en el cual no hay sombra de variación. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo el Dios poderoso. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad que nos permite de estar en tu casa. Honramos tu nombre, Señor. Entendemos que es un gran privilegio estar en tu casa. Es una gran honra, Señor, poder estar junto a nuestros hermanos y, Señor, poder recibir de ti, pero sobre todo poder honrarte en esta hermosa noche. Gracias por los milagros. Gracias por las promesas que se materializan, Dios. Gracias por cada palabra que nos has dado, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor, por nuestro entorno. Gracias por lo que has hecho. Alguien podría adorar y darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho a tu favor. Todo lo que Dios ha hecho a tu favor merece que tú y yo le demos honra. Todo lo que está haciendo merece que adoremos su nombre, pero también todo lo que sabemos que hará. Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Verso 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso 6, Dios mío, mi alma está batida en ti. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia. ¿Alguien cree eso? De día, toda la mañana. Alguien puede honrar a Dios porque su misericordia todas las mañanas se renueva. Y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía. Vuelve el salmista. ¿Por qué te abates? ¿O por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Alguien lo recibe por este lado? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios
mío. Alguien puede dar un grito de victoria en esta hermosa hora. Aleluya. Bienvenido a la casa del Señor, tabernáculo de alabanza y restauración, la senda antigua. Hoy estamos en miércoles de adoración, de enseñanza, de palabra. Todos los que están conectados, hay un número que puedes comunicarte con nosotros. Queremos orar por ti, 787-730-5880. Igualmente estamos en vivo. Yo quiero ver si alguien se goza con esto. Estamos en vivo al mundo entero por Facebook Live, Apóstol Juan Darolón, por la telecadena CTN Internacional. Alguien dice gloria a Dios. Y por nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo por YouTube CTN. Y qué bendición poder llegar a tantas y tanta gente. ¿Por qué no saluda a alguien que no haya saludado? Dígale, qué bueno verte, aleluya, en la casa del Señor. Yo sé que lo estaba esperando, yo sé. Dile, qué bueno verte, qué bueno poder unirme en adoración en esta hora. Oración, adoración. Vamos, le doy unos segundos para que se cruce de su asiento si es necesario. Mientras usted saluda a su hermano, yo le doy la bienvenida a todos los que están mirándonos ahora y están escuchando. Hay una palabra que Dios tiene diseñada desde la eternidad para tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer y lo celebramos. Alguien está celebrando por este lado, gloria a Dios. Alguien quiere una palabra de Dios. Yo quiero una palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, quédese en pie. Excusamos a nuestros obispos, han salido unos días, ya prontamente están con nosotros nuevamente, así que siempre corresponde que nosotros oremos para que su entrada y su salida estén bien y que Dios les cuide y todo lo que vayan a hacer, su asignación, la puedan cumplir y la puedan completar, para que el nombre del Señor sea honrado y glorificado. Padre, gracias. ¿Qué tal si levanta su mano ahí conmigo? Padre, gracias. Gracias por este tiempo tan y tan hermoso. Porque quizás alguno de los que estamos aquí pudiéramos decir como el salmo que leímos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pero también decimos: espera en Dios. Gracias porque todavía podemos recordar lo que tú nos has dicho: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y tú harás, Señor. Este tiempo de oración declaramos sanidad sobre los cuerpos que están con cualquier enfermedad, diagnóstico, cualquier dolor, Señor. Ahora mismo, por la llaga de Cristo, Señor, ya está hecho el milagro. Nosotros lo que hacemos es afirmarlo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque te creemos a ti, creemos que lo que tú has dicho, Señor, es una palabra que se cumple, que se cumplió. Gracias, Señor, porque a la distancia hay algunos que necesitan fuerzas nuevas, y en esta oración tú le otorgas fuerzas nuevas, fortaleza. Señor, pensamientos, mentes que están confundidas, Señor, tú traes paz en medio de la tormenta. Declaro que esta palabra, esta oración, Señor, representa también ánimo para algunos. Representa salvación para familias completas. Allá a la distancia enviamos esta palabra, gloria a Dios, para restaurar, para transformar. Señor, para que la salvación llegue a esa casa de ese hermano, de ese amigo que está ahora mismo conectado en esta celebración nuestra a ti, Señor. Los hospitales, visítalos. Apóstol Steven, Señor, seguimos uniendo en oración y declaramos que tu palabra llega a aquel lugar para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, porque este es el día, la tarde y la noche que tú has hecho, Dios. Y nosotros mientras oramos creemos, tenemos la convicción de que algo tú estás haciendo en medio nuestro, Dios. Cuida de nuestros hijos, cuida de los nietos, Señor, de los que están aquí presentes, los que están a través de las redes sociales. Cuida de los matrimonios, Señor. Cuida de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestro país, Señor. Entregamos nuestra vida a ti completa. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Por lo tanto, esta hora, esta oración, este tiempo, Señor, de clamor, es entendiendo que tú tienes la última y la única palabra de cambio y de transformación para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Ese aplauso ahora para el Señor fuerte. Vamos. Abodéselo fuerte. Y en 3 segundos denle un grito de victoria al Señor fuerte en el nombre del Señor. Le bendecimos a todos los que están. Te recuerdo, 787
Por ahí debe estar el número en algunos momentos. 730-5880. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Amén. Denle un aplauso otro más a Jesús. Hemos venido a celebrar su nombre. Claro que sí, estamos contentos de estar en la casa del Señor. No sé si tenemos alguna persona por primera vez. Si es así, levante su mano porque queremos saludarle y que ¿verdad? No pasar por alto su presencia en este lugar. Bendecimos a la pastora Vilma que está con nosotros. Amén. Qué bueno verla, amada. Qué chévere. Y nos sentimos contentos. Ay, a los pastores. Pastora Olga. Amén. Qué bueno. Ay, de la casa, pero ahora en esa nueva encomienda, claro que sí, nos sentimos bien contentos. Queremos recordarle a los hombres. Le voy a dar una oportunidad. Es que lo tomé de sorpresa. Queremos recordarle a los hombres. Ahora sí, amén. Y aunque el pastor no esté, usted tiene que gritar ahí bien chévere. El viernes hay un tremendo compartir de hombres en el Salón Imperial. Esta fecha pues se había pasado para acá, ¿verdad? Por situaciones de clima y demás. Pero mire, julio, viernes 26, eso es este viernes a las 7:30. Hay 2 mesas de ping-pong, hay mesas de dominó. Hay un entusiasmo grande, así que venga para tener un tiempo de compartir entre varones, entre hombres. Va a haber palabra también, un tiempo para palabras, refrigerios, compartir todo. Así que no se lo puede perder. Y los jóvenes, la generación Antorcha, amén, el viernes tiene su reunión, así que su celebración, todo el que tenga el espíritu joven o las mujeres, pues usted sabe, si viene para acá, no hay problema. Le recordamos que el día 17 de agosto, esa es la reunión a las 10 de la mañana para el viaje con nuestros apóstoles a las capitales imperiales. La fecha del viaje es 16 al 29 de octubre, pero la próxima reunión es el sábado 17 de agosto. Si usted quiere añadirse a este viaje, usted puede hacerlo todavía, pero siempre recuerde que tiene que llamar directamente a la agencia de viajes Pronto Travel con el pastor Elías. Ellos son los encargados. Y las mujeres, les voy a dar una oportunidad. Las mujeres, nos vamos de retiro 13 y 14 de septiembre en La Casona. Y nuestra hermana Linet está pronta para recibirla. Amén. Hay unas fechas límites ahí para que usted poder asegurar su espacio. Véase con ella o con cualquier mujer del equipo, ¿verdad? De la directiva de las mujeres, para que usted pueda estar en este tremendo retiro viernes hasta sábado quedándose en La Casona. Hay desayuno, hay almuerzo, hay merienda y todas esas cosas chéveres, palabra de Dios, tiempo de compartir, así que no permitan que le cuenten. El 21 de septiembre a la 1 de la tarde es el Congreso de Hombres de Valor, amén, con el pastor Miguel Sánchez, un hombre extraordinario, amén, que Dios lo usa tremendamente, así que ya usted sabe, separe estas fechas. Y en noviembre, del 1 al 3, el Congreso de la mejor generación, Generación Antorchas, bajo el lema The Cross. Así que ya usted sabe, hay unas actividades que se están haciendo ciertos sábados del mes, profundos de Encourage 2024. Así que apóyelas, auspícielas. Uno le pregunta a los pastores de jóvenes que hay por ahí de agenda y ellos gustosamente le van a compartir lo que va a estar sucediendo. Así que hay otros anuncios, pero claro, queremos que usted reserve estas fechas porque son muy importantes para que usted pueda estar con nosotros y disfrutar. Quiero recordarle que todos los domingos es el discipulado allí en aquel salón para la gente nueva, la gente que ha venido en traslado, que se está integrando a nuestra casa. Y son solamente 10 domingos que usted va a estar allí. Entre esas clases se va a dar la clase siempre de bautismo. Hay clases muy puntuales, hay clases muy importantes que usted debe de tomar si usted está nuevo en la casa y ahí usted se va integrando a lo que va a suceder, que está sucediendo aquí en la senda antigua. También quiero recordarles, algunas personas me piden solamente el número, pero si usted quiere su tarjeta, pues háganos llegar la foto, hermano, porque el programa no permite que saquemos tarjetas sin foto. Así que ahí tiene su número para que usted pueda ponerlo como número de miembro, que también se usa como número de diezmador en la casa. Así que esos son los anuncios más importantes. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Usted está muy acomodado. Vamos a estar como 10 horas ahorita en la predicación. Así que alguien dijo amén. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero vamos a ofrendar al Señor. Alguien que se goce. Alguien que se goce.
Vamos, alguien que se goce por la oportunidad maravillosa de ofrendar al Señor. Es un privilegio que Dios nos da de ofrendar para su obra. Y siempre lo digo, lo vuelvo y lo recalco, al que da se le dará. Si usted le da al Señor, Él le va a dar a usted. En la misma medida que nosotros honramos al Señor, nosotros somos honrados por Él. Darle a Dios es un asunto del corazón, evidencia que tú le perteneces al Señor, que Él es lo más importante en tu vida. Así lo dice la Escritura en Proverbios capítulo 3. Y recuerde lo siguiente, nosotros no dependemos del sistema del mundo. No, cantamos el mundo no puede ser nuestro hogar, pues tampoco el sistema del mundo es nuestro referente para nosotros diezmar, ofrendar, movernos, hacer, ni siquiera para elaborar planes. Porque mientras allá las cosas se ponen mal, nosotros tenemos una palabra profética segura a la cual estamos atentos. Y esa palabra dice que el bien y la misericordia de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida. Salmo 23. Así que si allá las cosas se ponen mal, si tú eres un diezmador y un ofrendante fiel de la casa, un diezmador y un ofrendante fiel al Señor, todas las promesas de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se van a manifestar en tu vida, en tu casa, para que tú las disfrutes en el aquí y en el ahora. Yo no quiero dinero en el cielo. ¿Para qué usted quiere dinero en el cielo? Mire, ¿para qué yo quiero dinero en el cielo? Voy a estar comiendo en un banquete como 7 años. Allí no va a tener problema de nada. Allí una fiesta hermosa nos espera. Calles de oro, mar de cristal, diademas. Como en unas puertas hechas con perlas. ¿Para qué yo quiero oro en el cielo? ¿Para qué yo quiero dinero en el cielo? Dios nos quiere bendecir aquí en la tierra. ¿Y por qué nos quiere bendecir aquí en la tierra? Porque aquí en la tierra es que vivimos. Cuando nosotros podamos pagarle a alguien con un Dios te bendiga, esto será maravilloso, pero mientras tanto no es así. Tenemos que pagarle a la gente con billetitos verdes. Y Dios quiere prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Efesios dice que ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición. Por eso yo no oro para que la gente tenga dinero. Yo oro para que la gente le dé a Dios lo que le corresponde dar. Y se active la bendición de Dios sobre su vida. Así que yo quiero que usted levante su ofrenda en la mano. Esa ofrenda poderosa que usted le va a dar al Señor. Y si lo va a hacer con ATH móvil, levante el celular, claro que sí. Porque ahora la tecnología está al servicio del reino. Amén. Y que mientras usted sostiene su semilla, porque dejó de ser dinero para convertirse en semilla. Mientras usted levante esa semilla al aire, porque usted se le va a entregar al Señor, usted pueda declarar lo que la palabra de Dios establece sobre usted. Que usted va a ser siempre cabeza, nunca cola. Que usted siempre va a estar arriba, nunca abajo. Y que usted va a prestar y nunca va a pedir prestado. Eso es lo que establece la palabra de Dios para nosotros. Que se activen sobre nuestra vida las bendiciones de Deuteronomio 28 del 1 al 14. Del 15 en adelante no las quiero. Quiero las del 1 al 14. Las que vienen producto de obedecer atentamente la voz de Dios y cumplir con su palabra. Esas bendiciones se desatan sobre tu vida ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te estamos honrando con nuestros bienes. Te estamos honrando con lo primero de nuestros frutos. Y tu palabra se cumple ciertamente. Tú no mientes ni te arrepientes de lo que establece tu palabra. Porque tu palabra es certera, es fiel, es verdadera. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y la creemos completa, no solamente para nuestra salvación y nuestra sanidad y nuestra liberación, sino también para nuestra prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Nos has prosperado emocionalmente, familiarmente, socialmente, Señor. Y tú también deseas prosperarnos económicamente, para que seamos una bendición para otros, Padre. Te damos las gracias, Señor. Tu palabra se cumple en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y si usted lo cree conmigo y va a ofrendar y a diezmar, grita amén. Pasemos con gozo a traer lo mejor para el Señor
a través de las plataformas que tenemos también preparadas. Sea bendecida, iglesia. Y según usted va entregando la ofrenda, yo le voy a pedir que usted junte sus manos con el mejor aplauso que usted le pueda dar al Señor. Ay, no sé. Ay, no sé. Todavía. Vamos, 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 vamos. Esto es para Él. Esto es para ti, Señor. Y hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hija, porque soy tu hija. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amada, porque soy amada. Oh, te amamos, porque tú nos amaste primero. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amada, porque soy amado. Queremos vivir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, queremos sentir tu gozo, queremos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, y somos libres, somos libres, somos libres, por tu sangre, libres soy, somos libres, sí somos libres, es que somos libres, por tu sangre, oh libres soy, sí somos libres, por tu sangre, libres. Oye, si tú estás cantando que tú eres libre, el que dice soy libre es porque en algún momento no lo fue, me parece a mí, puedo estar equivocada, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que nosotros todos nacimos en una condición de pecado y fue la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, el que nos libertó. O sea, que el castigo que había para nosotros ya no es más. Por eso es que nosotros decimos que podemos cantar con libertad, celebrar al Rey. No importa lo que esté pasando, no importa lo que tú no estés viendo, tienes que celebrar la victoria, porque Cristo ya es. La victoria ya es. Así que yo quiero ver una iglesia danzando y celebrando su libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad.
gente libre hoy en la casa, habrá gente libre. Aleluya. Libre soy. Oh, gloria a Dios. La gente libre, la gente libre, la gente libre. Queda un grito de victoria. Vamos, la gente libre en la casa. Éramos esclavos, ahora somos libres en Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Hay gente libre en la casa, hay gente libre, libre. Libre para adorar a Dios. Qué bendición. Llegó el tiempo donde en nuestra celebración Dios nos habla. ¿Alguien quiere que Dios le hable? Yo quiero que Dios me hable. Diga conmigo, necesito una palabra. No, 7. Diga conmigo, necesito una palabra. Por supuesto, una palabra de Dios. Aleluya. Padre, gracias te damos. Y para este tiempo Dios ha permitido que podamos traer de tierras lejanas para que nos predique en esta noche. Y hablo de la pastora Yas en esta noche, que va a tener la palabra del Señor de tierra lejana. Aleluya. Dale un aplauso al Señor ahí donde estás. Yo les voy a pedir unos segundos más de pie. Quiero que adoren conmigo con una canción muy especial para mí. Y es pertinente para el mensaje que quiero llevar en esta noche. Para la palabra que el Señor nos entregó para esta noche. Es una canción que escribí yo, así que no los voy a culpar si no se la saben, pero más vale que se la aprendan en esta noche. Si no, la buscan en Spotify y todo eso y se la aprenden para la próxima. Pero quiero que cierre sus ojos. Es fácil de aprender. Un corazón desbordado delante de ti. Mis sueños, mi vida, solo son para ti. Y mi camino hoy lo guías tú. Te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti. Me rindo. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Jesús. Hoy vivo para ti. Te pertenezco a ti. Te pertenezco a ti. Dile al Señor, hoy mi corazón te pertenece. Hoy mis fuerzas provienen de ti. Necesito que en este tiempo seas tú tomando el control. Aleluya. Un corazón desbordado delante de ti. Mis sueños, mi vida, solo son para ti. Y mi camino hoy lo guías tú. Dile, te pertenezco. Te pertenezco a ti. Oh, te pertenezco a ti. Dile, me rindo. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Jesús. Hoy yo vivo para, oh, solo para ti, Señor, porque te pertenecemos. Dile una vez más, me rindo a ti. Me entrego a ti. ¿Te quiero escuchar? Hoy vivo para. Te pertenezco.
tu voz. Levanta tus manos ahí donde estás. Me rindo a ti. Me entrego a ti. Hoy vivimos. Solo vivimos para ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Hoy nos rendimos a ti, porque necesitamos de ti. Eres tú quien nos fortalece. Oh, y me rindo a ti. Jesús. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te puedes sentar. No hay mejor forma que comenzar diciéndole al Señor que le pertenecemos a Él. Que Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Que todo lo que sucede en nuestra vida es porque gracias a Él y por Él. Aleluya. Y quise comenzar con esta canción. Primero agradecemos a nuestros apóstoles, a los pastores asociados. Pastor Edgardo, Pastora Victoria, Pastor Elizabeth. Nuestros apóstoles Juan Rolón y Pablo Ortega por esta gran oportunidad, a la iglesia que está en esta noche acá. Y el tema que el Señor nos entregó para esta noche es: no abandones tu promesa. Yo no sé si le puedes decir al que está a tu lado: no abandones tu promesa, no entierres tu promesa. Y quise comenzar con esta canción porque marcó un tiempo muy especial en mi vida. Recuerdo que era despedida de año 2015, recibiendo el 2016. Estaba sentada en aquella esquina y escuché una voz fuerte que decía: vas a grabar en este próximo año. Y yo, siendo niña, le dije: no, yo no. Yo no. Y volvió la voz y me dijo nuevamente, le escuchaba aquí claro y me decía: te dije que vas a grabar en este próximo año. Y yo llorando, mira hermano, yo me estaba bebiendo las lágrimas. Yo le dije: ¿por qué yo? Si hay muchos que pueden cantar mejor que yo. Yo aprendí aquí. Fuiste tú quien me diste el talento. Hay muchos más que estudiaron, que están preparados. ¿Por qué yo? Y el Señor volvió y me dijo: este año vas a grabar. Y recuerdo que le dije: haz lo que tú quieras. ¿Y sabes qué él hizo? Lo que él quiso. Y esta canción justamente salió. Estábamos en el estudio. Faltaban 2 canciones. Ya había grabado 6, me faltaban 2. Y nada fluía. Y yo llegué al punto y dije: ¿sabes qué? Yo te lo dije. Que había mejores que yo. ¿Por qué me pusiste a hacer esto? Y el Señor me dijo: porque tú me perteneces. Y ahí me di cuenta que me había rendido, pero de la forma incorrecta. Tenía que hacer un switch. Y en vez de rendirme por mi fuerza, tirar la toalla por mí, tenía que rendirme a sus pies para que Él hiciera lo que Él quisiera. Y por eso quise comenzar con esa canción, para recordarte que todo lo que somos es porque le pertenecemos a Él. Porque entregamos nuestra vida a Él. Porque le dijimos: yo voy a seguir el camino que tú me indicaste. Porque aún todo lo que Él nos brinda le sigue perteneciendo a Él. Y Él es el que estipula los tiempos. Y quiero comenzar con la palabra. Me pueden acompañar a 2 de Samuel 21, 6 al 14. Y dice... esto, ¿verdad? Para dar un poco de contexto, los gabaonitas querían vengarse de Saúl, que había intentado o había
ha hecho un intento de matar a este pueblo. Y ellos le dijeron a David: désenos 7 varones de sus hijos, de los hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 de los hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, que se llamaban Armoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meolita, y los entregó en manos de los Gabaonitas. Y ellos los ahorcaron en monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, diga conmigo Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ella de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, los que habían hurtado de la plaza de Besán, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, de Selá, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Pero lo que quiero enfatizar de esta historia, quería traerle el contexto, es a Rispa. A Rispa habían muerto 2 de sus hijos. Y ella, con un amor de madre, fue hasta el final con ellos y no permitió que sus cuerpos fueran dañados por las aves ni las fieras del campo. Dice que estuvo día y noche, diga conmigo día y noche, día y noche defendiendo el cuerpo de sus hijos. Ellos ya estaban muertos, no había nada más que hacer, pero ella hizo todo lo posible por defenderlos. Que aunque ella sabía que ya estaban muertos, ella dijo: yo voy a estar hasta lo último con ellos y los voy a cuidar. A ella no le importó cuidar a sus hijos y dejar todo lo que estaba en sus manos. Dice que ella puso una tela de cilicio, que en otras versiones dice que es una tela de saco, una tela áspera, y Rispa la colocó. Y hoy yo quiero profetizar sobre tu vida, que así mismo como Rispa estuvo este tiempo de día y de noche cuidando a sus hijos, tú hoy comienzas a desterrar y a sacar la tierra de las promesas que habías abandonado. Es importante porque dice que ella estuvo de día velando que las aves no se lo comieran, y estuvo de noche defendiéndolo de las fieras del campo. Y yo me imagino a Rispa sin dormir, sin fuerza, diciendo: no te vas a acercar a mis hijos, no te vas a acercar a mis hijos. Y hoy yo lo quiero transformar. Quizás no son tus hijos, pero quizás es una promesa que tú te olvidaste de ella. Quizás es una promesa que abandonaste, una promesa que pensaste que ya el Señor no se iba a acordar, o que ya tú dijiste: ya ha pasado tanto tiempo que no vale la espera, ya el Señor se olvidó de mi promesa. Pero hoy yo te invito a que en estos últimos meses del año tú te levantes valientemente como Rispa. No importa si tiene que ser de día, si tiene que ser de noche, pero comiences a ahuyentar todos aquellos pensamientos que están quitando tu fuerza, que están tratando de desenfocarte. No importa si la promesa
hacer algo. A mí me regalaron este manto y yo no entendía por qué. Yo no danzo. Pero me dijeron, tú eres guerrera. Y yo, bueno, yo lo cogí y lo guardé. Pero el Señor me dice hoy lo vas a usar. Y es justamente un león. Pero yo quiero que hoy te pongas de pie. Vamos a volver a sentarnos, pero quiero que hagamos un ejercicio. No dice que Rispa estaba ahuyentándolos con un manto. Si tienes un manto, si tienes un abrigo, yo no sé si lo puedes buscar. No dice que ella lo estaba usando con un manto. Pero hoy, proféticamente en lo natural, vamos a entrar a lo espiritual. Y quiero que hagas memoria de esas promesas que el Señor te habló, que quizás ha pasado mucho tiempo. Y este manto va a ser representativo de tu oración. Va a ser representativo de tu tiempo con Dios. Va a ser representativo de tu confianza en Dios. Va a ser representativo de tu tiempo que has invertido para Dios. El tiempo que has estado sirviendo. Hoy lo vas a tomar y vas a decir: afuera las aves que quieren comer mi promesa. Afuera los muertos que quieren tomar mi promesa. Afuera las fieras que quieren tomar mi promesa. Hoy comienza. Ahuyenta, nada puede tomar tu promesa, nada puede tomar tu promesa. Hoy es día de decirle al enemigo: afuera, te espanto, te ahuyento, aléjate, porque hoy retomo mi promesa. Vamos, comienza a ahuyentarlo, Hoy es día de no abandonar tu promesa. Hoy es día de atesorar tu promesa. Hoy es día, mira, que si estaba con tierra, así mismo con el mismo manto, comienza a limpiarlo. Pero yo creo que en estos próximos meses tu promesa la vas a ver cumplida. Aleluya. Dice que Rispa estuvo allí parada desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Se dice que este tiempo tomó aproximadamente de 5 a 6 meses. Y si vemos el calendario, hoy es el último miércoles del mes 7, que restan 5 días para terminar el año. Este fue el tiempo en que Rispa estuvo día y noche ahuyentando. Este es el tiempo en que Rispa estuvo parada haciendo su trabajo hasta que el rey decidió lo que iba a hacer. No te canses. Continúa cuidando tu promesa. Vela que nada ni nadie venga sobre ella. No permitas que palabras creen confusión y te desanimen conforme a la palabra que Dios te dio. Cree hasta el final. Cree hasta el final. Faltan 5 meses para que se cumpla el año de cosecha. Y tu promesa puede estar ahí. Y di conmigo: no puedo abandonar la promesa de Dios para mí. No puedo abandonar. Faltan 5 meses más. Es posible que en las próximas semanas, es más, en los próximos días se cumpla. Pero no abandones tu promesa. No entierres tu promesa. Aleluya. Sus hijos sí estaban muertos, pero ella no se rindió hasta completar su misión. No te rindas tú. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. No importa cuánto se tarde, si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Aférrate. Créelo,
Vamos a Marcos 5:21. Y voy a brincar porque esto es un poquito largo, así que voy a leer la primera parte y luego vamos al final. Esta historia es una historia que me trae mucha fe y confianza en los tiempos en que no vemos todo con claridad, en que la desesperación puede entrar a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestras emociones. Esta historia siempre me invita a creer a pesar de lo que los otros digan. En Marcos 5:21-43 dice: pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies, le rogaba mucho. ¿Cuánto le rogaba? Mucho. Diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Estamos viendo un momento de desesperación de su padre. Quise traer dos ejemplos de una madre y de un padre porque yo creo que son los amores más grandes que pueden expresarse. No miden consecuencias. No miden nada solamente por proteger a sus hijos. Yo no tengo hijos, pero usted debe conocerlo. Y hacen lo que sea para cuidar de sus hijos. Y él fue entre la multitud directo donde Jesús a decirle: por favor, mi hija está agonizando. Solo sé que si tú pones las manos, ella sea salva y ella vivirá. Eso es fe. Él sabía que sus opciones no se habían acabado. Él sabía que él lo que tenía que era esforzarse un poco, quizás dar unos cuantos empujones. Pero él sabía que si llegaba donde Jesús, Jesús podía salvar a su hija. Yo no sé en qué condiciones está tu promesa, pero solamente vuélvete a Jesús. Vuélvete a Jesús, que si ya tú la habías desterrado, la habías sacado, la habías olvidado, Jesús vuelve y le pone vida. Jesús vuelve y la hace real. Solamente tienes que volverte a Jesús. Solo tienes que confiar una vez más. Ahí voy a resumir. Se encuentra con la mujer del flujo de sangre y lo detiene en el camino. Y ahí hay una parada. Ahí hay otra predicación, por eso otro día si me invitan quizás se la predico. Pero quiero ir un poco más abajo. Y dice que mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Y yo me imagino la mente ahí de Jairo. Me acaban de decir que está muerta. Y él le dice: no temas. No temas. Cree. ¿Qué están escuchando tus oídos en esta noche? ¿Qué has estado escuchando en estos pasados días? Quizás te estaban diciendo que ya no hay más que hacer. Y estabas diciendo: Señor, pero ¿y tu promesa qué pasó? ¿Será que te olvidaste de mí? No temas. No temas. Solo cree. Estas palabras fueron claves. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio un alboroto. Es que a veces, ¿verdad?, forman un alboroto de nada. Y eso provoca que nos confundamos. No le hagas caso a los alborotos. ¿Verdad, pastor?
Vienen los alborotos a confundirte, a crear ansiedad. Y a usted no le toca eso. Diga, a mí yo no tengo nada de eso. Cuando venga un alboroto de eso, tú le dices, hey, yo sé en quién yo estoy creyendo. Aquí no hay nada de qué crear alboroto. Aquí no hay nada por lo que estás llorando. Yo tengo una palabra que no voy a abandonar. Yo tengo una promesa que no voy a abandonar. Yo no sé en qué posición tú estás. Quizás estás alborotando, pero hoy yo te digo, deja el alboroto y comienza a creer. Deja el alboroto y comienza a pararte y a decir, yo sé en quién yo he creído. Yo sé quién va a cumplir mi promesa. Aleluya. Y dice, y lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Quizás sí estaba muerta, pero Jesús estaba en la ecuación. Y cuando Jesús está en la ecuación, las cosas naturales no bregan igual que las sobrenaturales. Quizás sí estaba muerta, pero Jesús estaba allí y había vida. Y mientras Jesús está, si Jesús está, hay vida. Si Jesús está, hay esperanza. Si Jesús entró en la ecuación, no importa lo que digan las reglas naturales, viene vida sobre todo aquello que estaba muerto. Viene progreso sobre lo que estaba estancado. No abandones tu promesa, sino incluye a Jesús en la ecuación. Incluye a Jesús en la ecuación y vas a ver cómo vivirá. Se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándola de la mano le dijo, 1, 2 y 3. Y que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Yo no sé si proféticamente puedes levantar tu promesa hoy. Yo no sé si proféticamente puedes levantar tu promesa en esta noche. Porque ya Jesús le dijo, Talita Kumi, niña, levántate. Promesa que estaba muerta, promesa que estaba dormida, levántate. Porque este es el día en donde Jesús vuelve a la ecuación y cumple, y cumple, y cumple, y cumple, y cumple, y cumple la promesa. Aleluya. Importante, no te confundas. La bendición no es más grande que el que te la dio. No abandones tu promesa, pero sobre todas las cosas, no abandones a Dios. A veces confundimos y idealizamos las promesas, idealizamos las bendiciones y nos olvidamos del que nos bendijo. Cuidado. No es que te olvides de ella, pero sobre toda cosa, acuérdate de tu Creador. Hoy lo que quiero es recordarte que debes creer. Quiero encender tu fe en esta noche y dejarte saber que no temas, que solamente creas en Él. Parece que tu promesa no está viva. ¿Sabes cuál es lo que tienes que hacer? Cree solamente. Parece que no llegará a cumplimiento. Cree solamente. Parece que Dios se olvidó de ti. Cree solamente. No está muerta, solo duerme. Espera a que llegue el momento correcto. Mientras tanto, haz como Rispa, que no permitió que ninguna ave de rapiña, que ninguna fiera se acercara y quitara de ella la promesa. Solo tenemos que creer. No abandones tu promesa. Quiero que me acompañes a Joel 2,
23 al 26. La versión que voy a utilizar en este caso es Dios habla hoy. Y dice: alégrense ustedes, habitantes de la iglesia La Senda Antigua. Alégrense ustedes, habitantes de la iglesia La Senda Antigua. Alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno. Las lluvias de invierno y de primavera, tal como lo hacía antes. Y escucha, habrá una buena cosecha de trigo y en gran abundancia de vino y aceite. Y dice: yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de las plagas de langosta de ese ejército destructor. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues yo hice por ustedes grandes maravillas. Nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Ay, no, yo se los voy a leer una vez más porque yo estaría gritando. Dice, pero ustedes tienen que reaccionar con todo, amén, tienen que creerlo. Porque yo cuando lo leía yo decía: wow, la verdad que el Señor piensa en todo. Dice: alégrense ustedes, la iglesia La Senda Antigua. Alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno. Las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Habrá una buena cosecha de trigo y habrá gran abundancia de vino y aceite. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de las langostas. Ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues hizo por ustedes grandes maravillas que nunca jamás quedará mi pueblo cubierto en vergüenza. Yo los recibo, yo los recibo, yo los recibo, yo los recibo, yo los recibo. Por eso es que tenemos que confiar, por eso es que tenemos que tener fe, por eso es que solamente tenemos que creer, porque Él no deja a su pueblo en vergüenza. Y si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Aleluya. Pero te tengo algo más. Hebreos 6:10 al 15 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. No te puedes cansar. No te puedes cansar. Sigue sirviendo, sigue trabajando, sigue creyendo para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y mira, dice por la y por la que mucho cuesta la paciencia, pero dice por la fe, que es la certeza, la convicción, y le añades paciencia, y esos son los que heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado lo metieron otra vez ahí, alcanzó la promesa.
no te canses de esperar. Te lo repito nuevamente. No te canses de esperar. Porque el que espera con paciencia y con fe, sabiendo de que Él lo va a cumplir, lo va a recibir. Juan, no te canses de esperar. No sé por qué te lo digo, pero el Señor me dice: Juan, no te canses de esperar. Ten paciencia y recibe la promesa que el Señor ya está a punto de recibir. Yo no sé cuántos también pueden decirlo. Yo voy a esperar. Yo voy a tener paciencia, porque en el momento oportuno, dice, en el momento oportuno voy a recibir la promesa. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y para terminar, vengan el viernes a las 7:30 de la noche, ¿verdad? Tenemos United Arts, tenemos rally de predicación. O sea, los hombres van a estar allá, pero todos los demás vamos a estar acá. ¿Está bien? Amén. Apunta esto: 5 pasos para no abandonar tu promesa. Primero, confía en el Señor. En Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza en Dios es fundamental para mantenerse firme. Debemos confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros y que cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Segundo, estudia y medita en la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo medita de día, medita de día, medita de día. Rispa estaba ahuyentando de día y de noche, y tú meditas en la palabra de día y de noche. Y mientras tú meditas, mientras tú lees la palabra, mientras tú oras, ahuyenta. Tienen que salir corriendo y no pueden dañar tu promesa. Orar constantemente. Oye, nos piden fe, nos piden paciencia, y de día y de noche y constantemente. Filipenses 4:6: por nada estéis si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción. Quiero hacer un paréntesis. Hay una moda con la cual no estoy de acuerdo, y es la famosa expresión de que mi depresión, de que mi ansiedad. ¿Sabes qué? Nada de esas cosas te pertenece. No hagas tuyo lo que Dios no puso en ti. Tengamos cuidado con asimilarnos a cosas que no provienen de Dios. No es tu enfermedad, no es tu castigo, no es tu vergüenza, no es tu pobreza, no es tu ansiedad, no es tu enfermedad. Tú eres sano, tú eres salvo, tú eres libre. Y ¿sabes qué? Es importante que esto lo hagamos de nosotros. No tomes como tuyo lo que no te pertenece. Si ya Dios te hizo libre, ¿por qué lo agarras otra vez? No te pertenece, di no me pertenece, pero sus promesas me pertenecen.
Mantener la fe. No dije lo de la oración. La oración constante. La oración nos conecta con Dios y nos permite presentar las preocupaciones y deseos delante de Él, y podemos recibir paz y fortaleza para no abandonar sus promesas. Mantén la fe y persevera. En Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Mantente firme, mantén tu fe, porque es clave para no abandonar sus promesas. Y por último, rodéate de una comunidad de fe. Rodéate de tu casa. Congrégate a menudo. Ustedes están aquí, dense un aplauso. Pero invitamos a todos los que están en su casa, todos los que han estado dudando por congregarse por la situación que sea, sal de tu casa y congrégate. Igual los que están aquí presentes, no cambies un tiempo de congregarse por cosas pasajeras. La palabra que recibe, la unción que recibe, la experiencia que recibe puede ser importante en tu misma noche o en tu mañana. Haz que cambie ciclo, haz que se provoquen cosas diferentes. Dile al cansancio: no tienes ni parte ni suerte, yo voy a recibir mi bendición en la casa. No te quedes en tu casa, sal y ven y congrégate, porque es palabra viva que recibe y marca en tu vida un antes y un después. No tomes por poco el venir a la casa de Dios, porque necesitas rodearte de fe. En Hebreos 10:24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de, como algunos en otros lados. Aquí no, ¿verdad? Y menos en verano, ¿qué va a ser? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Congrégate, ten fe, ten paciencia, cree en Él, confía en Él, llénate de Él. Dale todo lo que tienes, tu confianza en Dios, porque tu promesa ya pronto verás el cumplimiento. No abandones tu promesa, no entierres tu promesa, no olvides de lo que Dios te prometió, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Ponte de pie, Él lo va a cumplir. Que tu fe, que tu fuerza, que tu perseverancia, que tu confianza esté puesta en Él, porque Él lo va a cumplir. Y vuelvo y lo repito: Brian, María Angelí, France, Pastor, todo Él lo va a cumplir. Si Él lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y Él cumple lo que promete. Solo tenemos que confiar, solo tenemos que creer, y Él hará. Pastor, ya hago llamado. Primer llamado. Me sentí como ingeniera, siempre hago lo mismo, ¿verdad? Primer llamado: salvación. Si estás en este lugar y no has hecho confesión de fe, yo te invito a pasar adelante. Yo te invito a que salgas de tu asiento y reciba a Jesús como único y exclusivo Salvador. Mira a tu alrededor, y si ves a alguien que quizás necesita un empujoncito, si necesita que alguien lo lleve,
Dile, hoy tú necesitas a Jesús y Él quiere hacer cosas nuevas contigo. Para poder adquirir sus promesas, tenemos que creer en Él y tenemos que entregar nuestra vida a Él. Segundo llamado, quiero orar por ti. Si te has sentido en los pasados días, semanas, meses, años desmotivado pensando que Dios se olvidó de tu promesa, pensando que no vas a continuar creyéndola, ven aquí al frente. Queremos orar por ti para que seas lleno de nuevas fuerzas. Si estás en este lugar y dices, yo he perdido la esperanza, necesito que oren por mí, el altar está abierto. Mientras la adoración fluye, el altar está abierto. Te voy a dar unos minutos para que pases aquí al frente. Aleluya, aquí hay la primera valiente. Aleluya. Me rindo a ti, Señor. Me entrego a ti, Jesús. Hoy vivo para ti. Te pertenezco a ti. Dilo
Gloria a Dios, qué poderosa palabra. Quiero que el que esté a su lado, dile, no abandones tus promesas, dile, reafírmalo, reafírmalo. Que puedas llevarte esta palabra y que en el momento preciso usted pueda declarar esta afirmación tan hermosa. No abandones tus promesas. Y que siempre el que prometió va por encima de la promesa. Él es, gloria a Dios. Le doy un aplauso al Señor por esa palabra y por la pastora Jazz. Qué hermosa palabra, de verdad. Declaramos bendición hasta que sobreabunde, le cubrimos, ponemos muro y antemuro. Gracias, Padre, por su vida, gracias por la palabra que depositaste en tu pueblo. Nos vamos felices de este lugar. Les recuerdo que sigamos orando por nuestros pastores. Que Dios cuide su salida y su entrada. También te recuerdo que el domingo estamos aquí en un tiempo de adoración igualmente, de una palabra que ya Dios tiene reservada. Escuche, hay una palabra reservada para tu corazón este próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Así que nos vamos de este lugar total y altamente bendecido por una palabra. Yo sé que en tu casa lo recibiste, recibe esta palabra. La oración también fue para ti. El entorno donde está, Dios te está diciendo también, tú que estás en tu casa ahí, que estás con tu teléfono en tu mano ahora mismo, no abandones tu promesa en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por todo lo que hemos hecho para agradarte. Que puedas sonreír, Señor, en esta hora. Que todo lo que hemos hecho, Señor, haya subido ante tu trono como una ofrenda de olor fragante. Gracias por la palabra. Nuevamente, gracias por la pastora Jazz, por el pastor Noé, por toda la familia, Señor. Gracias por el ministerio Senda Worship. Gracias por los servidores, por los diáconos, Señor, por el ministerio de audio, por el ministerio audiovisual, por sonido, todo, Señor, lo que hemos hecho posible que alguien haya recibido esta palabra. Nos vamos a nuestros hogares, Espíritu Santo, con toda la bendición tuya, Padre, la de tu Hijo y la de tu Espíritu Santo. Alguien diga amén. Le bendecimos y declaro sobre ti. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional.